Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo proyecto de Pato Mareo. En este tutorial vamos a aprender a abrir puertos. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que saber es qué es un puerto. Bien, cuando uno imagina su ordenador, se imagina un solo punto y por tanto accesible mediante la dirección IP. La dirección IP es la dirección que vas a tener. Bien, esto realmente no es así. O sea, cuando tú tienes la dirección IP, es como si tú tuvieses la manera de llegar a una calle, ¿vale? Aquí tú tienes tu dirección IP y te dice la calle a la que tú vienes. Pero cuando tú tienes que ir a una calle, normalmente no vas sabiendo solo el nombre de la calle, también sueles ir, si tienes cualquier local comercial, por ejemplo, te dicen tal calle y tal número. ¿Por qué? Porque dentro de esa calle puede haber muchos establecimientos. Esto es lo mismo que pasa dentro de tu ordenador. Tu ordenador se le asigna una IP, es correcto, pero luego esa IP tiene un montón de aplicaciones funcionando. ¿Vale? Esas aplicaciones pueden ser clientes o, como nos ocupa en este caso, pueden ser servidores. ¿Vale? Tú puedes tener un servidor web que tiene el puerto número 80. Puedes tener un servidor FTP que tiene el puerto 21, etc. Bien, tenemos nuestra IP y tenemos nuestros puertos. Esto sí que identifica un servicio que tenga nuestro ordenador. Entonces, si alguien quiere acceder, pues sabe que tiene que acceder. Imaginemos que la IP de nuestro ordenador lo vamos a llamar IP1 para ahora distinguir la otra cosa. ¿Vale? Si alguien quiere llegar a nuestro servidor web, entonces tendrá que llegar a IP1 y el puerto 80. Fácil, ¿verdad? El problema es que en Internet hay una frontera antes de llegar ahí. ¿Y cuál es? Es nuestro router. Vale, ¿qué ocurre con el router? Pues el router es, para empezar, el que nos ha asignado esta IP. ¿No? Nos hemos conectado a un puerto y nos ha asignado esa IP1. Pero el router, a su vez, de cara a Internet, tiene lo que se llama una IP pública. Vamos a llamarla IP, ¿vale? IP pública. Cuando alguien quiere acceder a nuestro servidor web, tiene que conocer la IP pública. Y entonces, mediante esa IP pública, accede al router. Sin embargo, nuestro router no está ofreciendo nada. Igual que nuestro ordenador, el IP1, estaba ofreciendo el servicio 80, eso significa que otro ordenador dentro de nuestra red, ¿vale? Otro ordenador que tuviéramos aquí, con una IP2, podría acceder sin ningún problema usando esto IP1 2.80. Pero aquí fuera, ese IP1 no se conoce, solo se conoce la IP pública del router. Y con eso llegas al router, pero no pasas dentro. Entonces, ¿cómo se puede salvar esto? Pues con las famosas aperturas de puertos. Es decir, yo quiero acceder al puerto 80 de la IP1, pero desde fuera únicamente van a acceder a la IP pública. Bien, pues en el router hay que programar una regla que lo que identifica es la IP pública, un puerto público, y lo asocia con una IP interna
¿vale? En una IP interna y un puerto interno. En este caso podemos elegir, bueno, en cualquier caso podemos elegir cualquier número. Lo habitual es que si yo tengo el puerto 80, pues de cara al exterior yo también ofrezca el puerto 80. Entonces la regla que habría que programar en el router sería de IP pública puerto 80, asóciate con la IP 1 puerto 80. Esto es lo que también se llama un NAT-P. Vale, pero bueno, tampoco nos liemos con eso. Lo importante es esto. Si ahora desde internet quieren acceder al puerto 80 de la IP del router, el router con esta regla lo que va a hacer es redireccionar, si esto va al puerto 80, esto lo va a redireccionar a la IP1 puerto 80 y de esa manera es como se puede acceder. Y ya está, no tiene más misterio. Cuando todos los puertos que queramos hacer accesibles desde fuera lo serán mediante estas reglas. Imaginemos, por ejemplo, que ponemos aquí un servidor de Telnet. El Telnet tiene el puerto 23. ¿Vale? Este es un servicio delicado. Entonces no queremos hacerlo accesible desde fuera también con el 23. Queremos que sea un poquito más, que esté un poco más escondido. Entonces vamos a dar, por ejemplo, el número 95. Pues nada, ponemos la regla, que será de la IP pública puerto 95, te lo asocio con la IP 2, porque en este caso es el otro ordenador el que la está ofreciendo, puerto 23. Entonces, si desde internet llega una llamada al puerto 23, al puerto 23 no, aquí no hará nada. Tiene que llegar al puerto 95, que es el que estamos dando desde fuera. Esto se redireccionará a la IP2, puerto 23, ¿vale? Fijaos, este era el IP1 porque era el primer ordenador el que estaba ofreciendo el puerto 80 y esto va a IP2 porque es este ordenador el que está ofreciendo el 23. Si pusiéramos aquí IP1 en lugar de IP2, lo que pasaría sería que esto lo mandaría contra el IP1, que como no tiene un puerto 23 abierto, daría un error. Y ya está. Eso es abrir puertos. Realmente no estás abriendo nada. Realmente el puerto ya está abierto y tú lo único que estás haciendo es una regla que asocia un puerto del exterior con un puerto del interior. ¿Vale? Un detalle importante aquí es, si os fijáis, que la IP pública siempre es la misma y que por puertos es como nosotros distinguimos a qué equipo de dentro de nuestra red enviamos esta petición. Y ya está. Esa es toda la teoría sobre cómo abrir un puerto. Espero que os haya quedado claro. Un saludo.